Convivencia Familiar presenta. En esta mañana yo quiero hablar precisamente de amor por la casa, de amar a la iglesia, amar a la iglesia. Si vamos a amar la casa, a la iglesia, debemos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Porque como dijo el poeta, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. ¿Sí saben cuál, verdad? No se hagan. Amar a la iglesia. ¿Ama usted a la iglesia? La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no son sillas. La iglesia son personas que la conforman. Al estudiar la historia de la iglesia nos damos cuenta que cada generación de cristianos pasó por su propia crisis de identidad. ¿Qué somos? ¿En qué creemos? ¿Y para qué existimos? Nuestros jóvenes se hacen esa pregunta constantemente. ¿Qué onda con la iglesia? ¿Qué factores propician esta crisis de identidad en nuestra generación? Que no sabemos qué somos. A veces ni en qué creemos. Y de repente sale un loco que sube ahí algo y es que dijo eso. Pues pueden decir que la luna es de queso. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué somos? ¿En qué creemos? ¿Por qué existimos o para qué? Y hay 2 factores que yo creo son los principales que propician esta crisis de identidad en esta generación entre los cristianos. Número 1 es el individualismo radical. El sociólogo Robert Bellah cree que parte de esta crisis de identidad se debe a que muchos cristianos han sido infectados con el más dañino virus de la era moderna, el individualismo radical. Se concentran tanto y hacen un sobreénfasis en su relación personal con Cristo, como si todo estuviera en Jesús y yo. Jesús y yo. Pero al hacerlo hierran por completo al blanco, porque el cristianismo no es un solitario sistema de creencias. No lo es. La salvación es individual, no es colectiva, por supuesto. El Señor llega a cada persona en su tiempo, lo atrae, inclina su corazón al arrepentimiento y debe ejercer su voluntad para ir ahí. Pero no es simplemente yo y Dios. Y de repente nos volvemos muy individualistas. Mi fe, mi ministerio, mis dones, mi visión, yo. Porque vivimos en un mundo que así es. Mi dinero, mi casa, mi trabajo, mi negocio. Y tú ráscate como puedas. Y yo tengo que salir adelante a como dé lugar. Y si tengo que pisar por encima de ti, lo voy a hacer. Y a veces esa idea se mete en la iglesia. Un individualismo radical. El otro problema es, vivimos en una era de consumismo insaciable. Consumir. Y parte de nuestras necesidades es consumir una buena religión. ¿Quién no ha dicho un domingo en la mañana, vamos a la iglesia? Yo lo digo. ¿Y qué tal si dijéramos, vamos a adorar porque somos la iglesia? Y no pueden empezar sin nosotros. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Corremos el peligro de cambiar la transformante dinámica del evangelio vivido por fe por una religión institucionalizada.
Y si esa religión viene en un paquete de mercadotecnia que me gusta, la compro. Porque tengo que consumirlo. Mi conciencia me dice que necesito ponerme a cuentas con un ser superior. C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, un gran pensador cristiano, dijo: creí que la religión me haría feliz. Siempre supe que una botella de vino Oporto y un baño de tina caliente podrían lograrlo. Pero si lo que usted busca es una religión que lo haga sentir confortable, no le recomiendo el cristianismo. Porque el cristianismo viene a conmover lo más profundo de nuestros corazones. Porque no es un sistema de creencias. Es una persona divina, Jesucristo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y nos llama a tomar la cruz cada día y seguirlo. Para Jesús, la iglesia no es un negocio, es un asunto muy personal. ¿Por qué? Porque Jesús murió por su esposa, no por una empresa. En los negocios existe una frase: sales a trabajar y encuentras a tus competidores. Algunos de ellos son amigos. Yo me acuerdo en la iglesia, tenía buenos amigos, buenos cristianos, que se dedicaban a lo mismo. Y nos encontrábamos con el cliente y decíamos: es por negocios, no es nada personal. Ni modo, hay que entrar por la papa. Cuando se trata de la iglesia, no es por negocios, todo es personal. Todo. Porque Jesús no es un astuto hombre de negocios que ha descubierto una prometedora empresa en uno de sus planetas. No es un empresario que está trabajando en un nuevo ángulo de su negocio para maximizar su beneficio. No es un especulador involucrándose en un nuevo innovador emprendimiento. Jesús es el novio locamente enamorado. Jesús es el novio locamente enamorado que ha venido a salvar y a conquistar los afectos de su novia. ¿Qué es la iglesia? Es la esposa de Cristo. Así que todo lo que se trate de la iglesia es muy personal para Cristo. Él se lo toma muy en serio porque es su esposa. Y vino a dar su vida en la cruz del Calvario para salvarla y conquistar sus afectos. Todo lo que sucede aquí es importante para Él. Él ama a su esposa. Él dio su vida en la cruz del Calvario por su esposa. Ahora, yo pienso, si yo, siendo hombre malo, descuidado en muchos sentidos, alguien ofende a mi esposa y vamos a tener un serio problema. Muy, muy serio problema. ¿Verdad, hombres? Si te ofenden a tu esposa, perdón, quien sea, hay que tratar el asunto. Imagínate ofenderle la esposa a Jesús. Wow. Yo no quiero estar en ese papel, ni de ser el juez de su esposa, ni ser el policía de su esposa, porque en un sentido yo soy la esposa, tú eres. Así que Jesús ama tanto a su esposa que dio su vida en la cruz del Calvario para ganar sus afectos. Imagínate qué importante es para Él entonces que comprendamos cómo amar a la iglesia, amarnos,
honrarnos, respetarnos. Porque no se trata de simplemente llevar a cabo algo que tenga éxito. No se trata de una visión y una misión. Imagínate que yo haya llegado con mi esposa, tú eres mi visión. Que sí lo es, hombre. Tú eres mi misión y voy a tener una tarea para... ¿Qué es eso? Estás hablando de la iglesia. Hay que tener estrategias, por supuesto que sí, pero nacen de un corazón que ha comprendido que la iglesia es la esposa de Cristo, por la cual Él dio su vida en la cruz del Calvario y está dispuesta a defenderla de principados, de potestades, de lobos rapaces, de cualquiera que intente algo en contra de su esposa. Él va a estar como un león rugiente buscando su presa cuando se trata de defender a su esposa, porque te ama, porque te ama. Y eso mismo quiere Él, que en esa intensidad amemos a su iglesia. ¿Qué sucede cuando los afectos de la novia son conquistados? ¿Sabes qué sucede? Se desbordan. Las mujeres pueden entender un poquito más esto. Los hombres como que batallamos. Pero cuando una mujer es conquistada, cuando una novia, cuando una esposa es conquistada en sus afectos, es atendida, ¿qué sucede? Se desborda hacia el marido. Cuando Cristo viene a su iglesia y la ama, la cuida, la sustenta, muere por ella en la cruz, la iglesia, ¿qué hace? Se desborda. Por eso encontramos en la Biblia pasajes como el mercader que encontró la perla de gran precio y vendió todo lo que tenía. No era importante, eran perlillas que tenía cuando encontró la perla de gran precio, Cristo. Por eso encontramos un profeta frustrado como Jeremías que dice: me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Imagínate qué palabras: me seduciste y fui seducido. Wow, yo anhelo eso. Más que una religión fría, calculada, un sistema de creencias amarillento, no funcional. Que el amado venga y conquiste mi corazón, que establezca su amor en mi corazón, que su palabra trastorne mi manera de pensar y poder decir un día: me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Por eso encontramos a un apóstol encarcelado diciendo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿O qué? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Nada. Para poder amar a la iglesia, nuestros afectos deben estar en Jesús. Y nuestros afectos hacia Jesús se muestran hacia su esposa, la iglesia. Así lo dice la Escritura. Por eso combatimos este individualismo enfermizo, donde yo busco realizarme. ¿Qué es lo que busca Jesús realizar en su iglesia? Y yo amo a Jesús. ¿Y cómo se lo demuestro? Cuando yo amo a la iglesia. Así lo dice el apóstol Juan. El apóstol Juan se dijo a sí mismo el consentido, el discípulo amado de Jesús. Y dice en Primera de Juan 2:9, Primera de Juan 2:9 al 11: si alguien afirma: vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive ¿en dónde? En la oscuridad. Wow. Y yo puedo decir: no, es que no lo odio, nomás estoy diciendo lo que es. Acuérdate que es la esposa. Y él murió por esa esposa.
imperfecta, pecadora, descuidada. Así que cuando yo veo a otro creyente con ciertas características que yo creo que no son muy santas y puedo definir de acuerdo a la Escritura y a mi capacidad de discernir que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y yo me atrevo a hacer un juicio, Jesús dice, esa es mi esposa. Yo morí por ella en la cruz del Calvario. Y si tú has recibido realmente mi salvación, tú amarías a esa persona. Y si no, Juan, el apóstol, dice, tal vez nunca has tenido un encuentro con Cristo. Tal vez vives en la oscuridad. Wow, es fuerte eso. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Necesitamos volver a los inicios de la iglesia cristiana, donde se amaban, donde ponían su vida el uno por el otro. Amar a la iglesia es amar a Cristo. ¿Cómo debemos amar a la iglesia? Como Cristo la amó. ¿Cómo debemos amar a la iglesia? Como Cristo la amó. ¿Cómo la amó Cristo? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, verso 25. Si el Señor amó a la iglesia, me llama a mí amarla. ¿Pero cómo? ¿Qué es la medida? Efesios 5, 25. Está hablando del matrimonio. Pero fíjate, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Y dice, Él entregó su vida por ella. Él, Jesús, entregó su vida en la cruz del Calvario por su esposa. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo ahí engloba a toda la creación. Pero llega un punto muy serio donde Jesús dice, yo quiero que ames a mi esposa como yo la estoy amando. ¿Cómo? Número 1, quiero que entregues tu vida por mi esposa. Juan 3:16, primera de Juan 3:16. Me llama la atención que es primera de Juan 3:16. 3:16 es la continuación para mí, o la segunda parte de Juan 3:16. ¿Qué dice primera de Juan 3:16? Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice a continuación? De manera que nosotros también tenemos, dice así, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Cristo dio su vida por la iglesia para salvación. Yo no puedo salvar a nadie. Pero dice, tu amor hacia la iglesia debe ser en la misma intensidad. Da tu vida por la iglesia. Híjole, por esa persona, ¿es la iglesia? Sí, hay que dar la vida. Yo pongo mi vida por ti, tú pones tu vida por él, otro pone su vida por él. ¿Verdad que es un golpe a nuestra cultura individualista? Donde yo simplemente voy a la iglesia a recibir. La iglesia no está diseñada para venir a recibir. Está diseñada para venir a adorar
Y adoración, por definición, es algo que ofrecemos a Dios. Y el primer acto de adoración descrito en la Biblia es Génesis, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Dijo, vamos a ir a adorar el muchacho y yo. El acto de adoración más grande es cuando nosotros ponemos nuestra vida por otro creyente, por la iglesia. En Juan, en el Evangelio, capítulo 15, verso 13, el Señor, instruyendo a sus discípulos, les dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Este es mi versículo 13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Versículo 17 de Juan 15. Este es mi mandato: ámense unos a otros. ¿Qué significa eso? Dar la vida, entregar mi vida. ¿Por quién? Por la iglesia. Por la iglesia. Y este es un golpe al individualismo. Es muy diferente la manera de venir a la iglesia cuando tú dices: voy a recibir, voy a que me sirvan, voy a ver cómo está envuelto el paquete y pues sí, está bien, está aceptable, buen rollo. Pero alguien que ha recibido la salvación y ha tenido un encuentro con Cristo, dice: yo voy a la iglesia a poner mi vida por los hermanos. Porque es muy fácil decir: no, yo pongo mi vida para Dios, lo que Dios me pida. Oye, ¿me puedes ayudar a levantar ese cable? No, ahorita no puedo, No, es que tengo hambre. Pues el que recoge también. Todos. Pero cuando la Escritura me dice: pon tu vida por la iglesia, ahí está mi vida. Mi vida es mi tiempo. Mi vida son mis recursos. Mi vida es cubrir con amor. Mi vida es honrar. Esa es mi vida. Y aquí está mi vida. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu vida por esta gente tan hermosa, esta gente tan valiosa. ¿Qué sucede cuando ponemos nuestra vida por los demás? Quien ama no ve defectos, ¿verdad que no? Quien ama no ve defectos. Cuando te ibas a casar, a lo mejor tu mamá, tu papá: pero mijito, abre los ojos. ¿No le decimos eso a nuestros hijos? Mijito, abre los ojos, mijita. Ese no trae ni sal para un aguacate. Abre los ojos. Pero el amor, ¿qué? No, papá. No, mamá. Yo vivo de amor. ¿Y el recibo de la luz? No. Cuando tú pones tu vida, dices: aquí está mi vida para compartirla contigo, es porque amas. Y ese amor no ve defectos. Y cuando los ve, cree que el amor los cubrirá o motivará al cambio. Hay de dos. Poner nuestra vida por la iglesia hace que sucedan una de dos cosas: o cubre ese amor, esta vida nuestra, los detalles, los defectos de la iglesia, o mi actitud también va a motivar al cambio de la iglesia. No siempre se da el cambio. No siempre. Yo quisiera decirte que sí, pero no siempre se da. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que vivimos en la carne, y esta carnita no está redimida. Siente envidias, tiene complejos, tiene cansancio.
Pero ¿qué sucede cuando alguien pone su vida por la iglesia? Cubre. Y sucede lo que hizo Cristo, número 2, en el versículo 26 de Efesios 5. Dice que puso su vida en la cruz del Calvario, versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sin defecto. ¿Cómo debemos amar a la iglesia? Poniendo nuestra vida. Y número 2, como Cristo, que lo hizo para presentársela a sí mismo sin defecto. Cuando ponemos nuestra vida por la iglesia, sabes que no hay defecto que te desanime. No hay tropiezo que te hace volver atrás. ¿Por qué? Porque tu mirada está puesta en Cristo. Y Cristo dio su vida por la iglesia. Y esa iglesia eres tú, pero a la vez tú eres parte de los que traen amor, armonía. Es los que imparten esta capacidad de cubrir los errores y las fallas de otro, diciendo, ay, muere. A lo mejor tenemos que arreglar una situación. A lo mejor tienes que venir conmigo y decirme, ¿sabes qué? Si hay una situación y la resolvemos. Claro que sí. Hay gobierno y hay autoridad en la iglesia, por supuesto. Pero en la actitud del corazón, es decir, yo puedo cubrir esta falla. ¿Por qué? Porque yo amo a la iglesia y porque yo no tengo otra opción que no sea la iglesia. A lo mejor en la iglesia local que decidas estar es una cosa, pero no hay opción de salirte del cuerpo de Cristo, o si la hay. Puedes escoger una iglesia local donde congregarte, pero cuando digo iglesia, estoy hablando de la novia, de la esposa de Cristo. Y como dice la Escritura en 1 Corintios, en el momento de nuestra salvación, Él nos bautizó en la iglesia, en el cuerpo. Puede llegar un momento en que tu riñón diga, ya no quiero estar, me trata muy mal. ¿Se puede ir? No se puede ir. El corazón diga, no, ya no, le echa mucho colesterol. No se puede ir, no tiene opción. Como cristiano, yo no tengo opción. Es mi casa, es la esposa de Cristo por la que dio su vida. La amo como Cristo la amó. Eso quebranta mi humanidad, eso quebranta mi individualismo. Eso quebranta mi consumismo de querer siempre estar consumiendo cosas que le agradan a mi carne. A veces no va a suceder, pero en eso, en esas dinámicas, se va formando el carácter. Se van formando el carácter. Se van afilando. Se la presentó sin defecto. Gálatas 6, 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente, fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, dices, ese cuate está dominado por un pecado, cualquiera que este sea. Acaba de dar la lista en el capítulo 5, ahí en Gálatas, de los frutos de la carne. Está dominado por ese pecado. Yo lo sé que está dominado. ¿Qué dice? Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Pero de repente a todos nos encanta sacar la espada. Está dominado por un pecado. Tráiganlo. Vamos a cortarle la cabeza. Wow. Qué peligroso. No aplaudimos el pecado. No encubrimos el pecado. No alentamos el pecado.
amamos a la iglesia por la que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y si mi hermano está pasando por esta etapa donde está dominado por algún pecado, voy a dar mi vida por él. ¿No dio Cristo su vida cuando estábamos nosotros sumergidos en delitos y pecados? Ahora nos dice, ahora te toca dar tú tu vida por esa persona. Solo Cristo puede salvar y perdonar, pero dice con ternura y humildad. Llegará un momento en que esa persona tal vez no quiere arrepentirse. No quiere. No quisiste. Pero mientras estés en planeta Tierra, hay la esperanza. Hay la esperanza de que un día regreses. Y por eso existe este lugar. Por eso existe, no existe por otra cosa. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Y luego el apóstol Pablo termina así un poco sarcástico. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Pues no eres tan importante. No, es que yo ya conozco mucho y yo ya sé y discierno que ayúdale. O sea, no nos está llamando a discernir, está diciendo agarra la carga y llévala con él. Llévala con él. Es que está dominado, tú no sabes que está dominado por la inmoralidad, ¿sí? Está dominado por el orgullo, está dominado por la arrogancia y la mentira, sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Ayúdalo. Agarra esa carga y camina con él. Eso es más difícil que sacar la espada y decir, vamos a cortarlo, porque nos contamina. ¿Por qué? Porque es la esposa de Cristo. Habrá un día que Cristo se levante y diga, ¿sabes qué? Voy a escoger otra esposa. Esta ya no. Vámonos a Júpiter a ver a la raza de allá. Y allá le entramos. No. Esta es mi esposa. Fui a la cruz por ella y nadie me la va a quitar. Esos son pantalones. Y son los pantalones de Dios. Así que cuando Él dice, ayúdale a mi esposa, es que está dominada, ayúdale. Y hay un libro en la Biblia, todo un libro de este tema, el profeta Oseas. Dios agarra a este joven profeta Oseas y le dice, Oseas, ¿te quieres casar, mijo? Sí. Te tengo una novia. Quiero que vayas al mercado donde están las prostitutas y agarres una de ellas y te cases. ¿De veras? Sí. La toma. Quiero que tengas hijos con ellas. Y un día se le regresa. Y le dice, quiero que regreses por ella y la traigas a la casa y la ames. Porque es lo que Cristo haría años después cuando fue a la cruz del Calvario. ¿Soy acaso responsable de mi hermano? Sí. Sí lo soy.
Si lo eres. Eres un creyente nacido de nuevo. Eres responsable del que está a tu lado. No me puedo ir entre la semana y no saber qué está pasando. ¿Qué está pasando contigo? ¿Te preocupa? ¿Qué está pasando con este que vi? Cuando decimos salúdense, pues no es nomás para el cotorreo, para hacer tiempo y que prendan otra vez las reuniones de hogar. Y todo lo que se hace es para que te conectes. Y tú sepas que tú eres responsabilidad de alguien más. Y tú eres responsable de otro. Porque esa es la iglesia. Vamos a continuar. Si lo eres, somos responsables los unos de los otros. Y quiero terminar este punto en Romanos capítulo 15, verso 1. Uno al 5. En el capítulo 14 de Romanos trata el tema de los alimentos. Algunos estaban con el rollo de que si se puede comer carne sacrificada a los ídolos, rollos de alimentos. El capítulo 15 de Romanos inicia diciendo: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Sensibles. Mi libertad como cristiano termina donde tú eres sensible a algo. En términos de conciencia, de salvación. Es que yo soy libre para hacerlo. No eres. No soy. Es como si la mano volviera a decir: yo soy libre de irme por allá. No eres, perteneces a este cuerpo. Y recibes la bendición del cuerpo. Algunos se asustan porque tal vez han estado bajo sistemas de manipulación y de control. No estoy hablando de eso. Cada quien toma sus decisiones. Si te vas de vacaciones, si cambias de domicilio. Estamos hablando de la iglesia. Dice, continúa: no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Y fíjate esta frase: pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Y pone las escrituras: los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, que da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Pero quiero centrarme en estas escrituras, en el ejemplo de que Cristo vivió no para agradarse a sí mismo. Y dice: los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, cayeron sobre mí. ¿Qué está diciendo? Que cuando hay un insulto, cae sobre mí y yo lo llevo a la cruz del Calvario. Eso me ofendió. Eso ofende a Dios.
Jesús dijo: los insultos de la iglesia, de mi esposa, que te insultan a ti, yo los voy a tomar y los voy a llevar a la cruz del Calvario. Los vituperios, los insultos a nivel humano que recibimos, está diciendo el apóstol Pablo, son no para agradarnos a nosotros mismos, son para que nosotros mismos tomemos ese insulto. Si lo tomamos, si nos agravió, no es que lo negamos y simplemente seguimos adelante. Sí me agravió, sí me dolió la actitud y la forma en la que sucedió, pero ¿sabes qué? Ese insulto va a la cruz del Calvario, porque dice la Escritura que yo debo tomar la cruz del Calvario y seguir a Cristo todos los días de mi vida. Así que ese insulto, que pudiera ser una forma de traer a la iglesia el insulto y de esparcir el insulto. Oye, es que el otro, es que aquel, es que aquello, es que el otro, es que eso. ¿Sabes qué? Ese insulto yo lo tomo y voy a la cruz del Calvario y ahí lo dejo. Eso no quita que tengamos que solucionar problemas en la iglesia o en la casa, pero la actitud del corazón en la iglesia es que ese insulto, ok, yo lo tomo y va a la cruz. Wow. ¿Por qué? Porque fue lo que Cristo hizo, se la presentó sin defecto. Y número 3, para terminar, si se sube el grupo por favor, para ya terminar. Volvamos a Efesios 5:29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Estamos hablando de amar a la iglesia como Cristo la amó. ¿Y cómo la amó? Dice que Cristo alimenta y cuida a su esposa. Y nosotros, versículo 30, somos miembros de su cuerpo. Aquí son las cosas prácticas de la vida. Alimentamos y cuidamos. Alimentamos y cuidamos a la iglesia. Proveemos a la iglesia. Damos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no puede haber entre nosotros alguien con necesidad. No puede. No puede. Alguien de la iglesia con necesidad, de cualquier tipo, espiritual, material, no puede haberlo. Es como si se enferma una parte de mi cuerpo y yo digo, no, pues al cabo, pues es la mano. No, pues hay que ir con el doctor. Cúramela, doctor. Un día me sacaron a mí una uña y rasparon. Yo lloraba por la mugre uña. Y la atiendes la uña. Una uñita enterrada, ¿cómo te caería? Pero mal. Y vas y la atiendes. Personas que tal vez no son muy visibles entre nosotros. Personas que vienen, adoran, reciben la palabra porque están en gran necesidad y se van. Dicen, ¿es que a alguien le importa por lo que estoy pasando? Sí, a Cristo, pero también a nosotros. Porque si no nos importa, no es iglesia. No es iglesia. Es cualquier otra cosa. Pero como si es iglesia y es la novia de Cristo, si queremos saber, si queremos atender, no tenemos una solución en nuestras manos, solo Dios. Pero tiene que haber un lugar donde tú te siembras porque el Señor te ha traído, te relacionas, eres cuidado para cuidar a otro. Tal vez no hay una posición. El gran cuidador
Tal vez nunca vas a tener una posición. Tal vez nunca se va a abrir un ministerio para que tú lo dirijas. Pero tú eres ese hermanito tan importante en la historia de la iglesia que fue a orar por Pablo y no lo volvemos a ver. Tal vez eres ese Bernabé que trajo a Juan Marcos de regreso. Pero tu galardón está en el cielo, porque tú cuidas como Cristo a su iglesia, la alimentas, la cuidas. Versículo 31 de Efesios 5. ¿Cómo amamos a la iglesia? Ya dijimos, número 1, entregando nuestra vida por ella, presentándonosla sin defecto, cubriendo con amor, ayudando. Número 3, alimentando y cuidando. Número 4, dice el versículo 31 de Efesios 5. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Este último punto, donde dice deja el hombre a papá y a mamá, se une a su esposa. Como Cristo dejó al Padre y se unió a la iglesia, y son uno. ¿Cómo aplica en nuestra relación con la iglesia y cómo amar a la iglesia? La relación de un hijo con sus padres es la indispensable para existir. Es la relación básica de un ser humano. Es lo que lo define, le da identidad, forma su carácter, rige su forma de conducta y le otorga valores. Papás. Está hablando de nuestra relación terrenal. Y cuando nos unimos a Cristo dejamos lo terrenal, lo que nos identifica y nos da soporte en este mundo para tomar ahora una nueva identidad como nuevas criaturas en Cristo bajo principios espirituales. Cuando amamos a la iglesia, dejamos atrás los valores de nuestra cultura, los que nos dieron forma, para tomar una nueva cultura del reino de Dios. Dejará. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, amaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy adulto, dejé las cosas de niño para amar con ese amor con el que Cristo me amó a mí, que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, que nunca deja de ser. Y ese es el amor con el que amamos a la iglesia. Dejamos las cosas del mundo, dejamos atrás las formas de exhibir una apariencia de piedad, de demostrar quién puede más y exhibir los mejores dones, quienes ganan los mejores lugares y obtienen más reconocimientos. Eso es del mundo. Esos son los valores del mundo. Los dejamos atrás. Un gran violinista dice que cuando él quiere armar las orquestas, llama de todos los instrumentos, dice: pero hay un instrumento que se me dificulta mucho conseguir, mucho. Es el segundo violín. ¿Por qué? Porque todos quieren ser primer violín. Pero si no hay un segundo violín, no luce. Se necesita armonía. Ese es cambiar nuestra mentalidad.
¿Por qué? Porque es la esposa de Cristo, por la que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y tú eres esa iglesia, y yo soy esa iglesia. Y venimos a la iglesia porque somos la iglesia. Y es un lugar seguro, muy seguro, porque sé que alguien va a poner su vida por mí cuando sea necesario. Y cuando yo llegue a estar dominado por algo, por algún pecado, va a haber alguien que se va a parar junto a mí y va a decir: vamos, hermano, adelante, vamos con la carga, vamos adelante, vamos a caminar, pero no te nos vas a quedar atrás. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia y no podemos avanzar si tú te quedas atrás, porque formas parte y eres un miembro del cuerpo del Cristo, de su iglesia. Y entramos en estas dinámicas de amor, de honra, de respeto, de servicio, de gracia, de comunión. Y empezamos a amar a otros, y amar a otros, y amar a otros, a cuidar a otros, a servir a otros. Y Jesús dijo: finalmente, esto es lo que les va a distinguir ante el mundo, para que el mundo diga: estos son la iglesia. Estos son de a de veras. Y es tan importante entender el mensaje de la iglesia, si tú quieres, la doctrina de la iglesia, porque es en la iglesia donde el Señor manda su bendición. No que dependas de un hombre para bendición, pero Él aclaró, Mateo 18: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú estás sentado junto a otro que es la iglesia, y perteneces a otro que es la iglesia, y nos amamos, nos honramos, nos cuidamos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia por la que Cristo dio su vida. Tú eres muy importante. Nadie puede sustituirte en la iglesia. Te necesitamos en la iglesia. Si te necesitamos. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, venimos a construir una habitación, no de ladrillos, no de ladrillos, de piedras vivas, de piedras vivas en las que tú decidiste habitar, Señor, de piedras vivas, de personas que estábamos alejados de ti sin ninguna esperanza, pero que Cristo Jesús dejó a su Padre y vino a esta tierra, Señor, y estando en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros y nos amó, nos restauró, nos dio vida y nos dio esperanza. Y por eso hoy somos la esposa, la novia, vestida de lino fino, resplandeciente, esperando al novio que venga. Es el anhelo, es el gemido de la iglesia: ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. La novia clama al novio: ven, ven y no tardes, porque te anhelamos, porque eres el motivo, eres la razón, eres la motivación, eres lo que nos mueve a adorar, a servir. Eres el que cambia, el que transforma, el que une. Eres todo para la novia. Eres el esposo, eres el novio, eres el amado, eres el rey, eres el eterno, eres el sanador y libertador. Eres Dios y nos has congregado de diferentes trasfondos, pensamientos, formación académica y de todo tipo. Pero somos la iglesia. Somos la iglesia unidos por la sangre de Cristo. Y hoy, Señor, hoy nuestra oración es: enséñame a amar a la iglesia. Puedes orar conmigo. Enséñame a amar a la iglesia.
Ayúdame a amar a la iglesia. Rompe en mi corazón este individualismo. Si es una relación personal con Cristo, obviamente, pero también es una relación con otros creyentes, donde amamos, donde cuidamos, donde nos honramos, donde nos respetamos, donde deseamos que el otro siga avanzando, donde cubrimos con errores y topamos los agravios, Señor, y los ponemos al pie de la cruz. Sí, donde no hay perfectos ni iluminados, donde todo eres el gran Dios eterno y viene a traernos de tu espíritu la unidad, la paz, la armonía, el amor. Oh Señor, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies, eterno, eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Dile a él. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Hoy seremos un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Oh, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Oh, en piedras vivas escogiste habitar. Oh, en débiles hombres tu gloria mostrar. Oh, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Espíritu Santo, tráenos, Señor, esta revelación de tu palabra, donde cada uno de nosotros somos la iglesia, amada por Dios, rescatada por Dios,
preparándose para recibir al amado y estar con Él por la eternidad. De cómo Cristo dio su vida por la iglesia para presentársela a sí mismo sin ningún defecto, y la cuida y la sustenta. Y ahora, Señor, revélanos cómo nosotros debemos amar así a la iglesia y sentirnos parte de la iglesia. Si tú eres creyente en Jesús, has dado tu vida a Jesús, has nacido de nuevo por el Espíritu de Jesús, tú eres la iglesia. Pero si convivencia familiar es tu iglesia local, la parte de la iglesia universal local, pídele que te dé un corazón por la iglesia convivencia familiar, que te dé un amor para amar, para cuidar, para proteger, para poner tu vida, para encontrar esta libertad en Cristo y esta bendición en medio de la iglesia. Que el Señor te bendiga, iglesia, iglesia amada, amada por quien Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, amada, sustentada, preciosa iglesia, insustituible para Cristo, insustituible para ninguno de nosotros. Amada iglesia, eres bendecida, eres luz que resplandece en la oscuridad, eres amada, eres de gran valor. Que el Señor te bendiga grandemente.